acá estamos en un nuevo segmento de Rosario Cultural. Es un placer recibirlos nuevamente con motivo de la presentación de un ciclo de cine libanés que se viene desarrollando ya hace un tiempo. Y estamos con uno de sus coordinadores, Daniel Soso Azar. Es un gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, y ahora que estoy charlando con vos, mucho mejor para que nos cuentes acerca de este ciclo. ¿De cuánto hace que se viene desarrollando y cómo fueron sus inicios y qué los impulsó? Te dice 3 en 1, ¿viste? 3 en 1, sí, más económico. Para optimizar los tiempos. Sí, esto, en realidad, bueno, yo traigo esto de lo del cine árabe desde la época en que proyectábamos, organizamos el Festival Internacional de Cine y Cultura Árabe acá en Rosario, fue en el 2015, en el 2016, y producto también de que soy realizador audiovisual y me interesa difundir toda cuestión audiovisual que me interese, valga la redundancia, ¿no? En este caso, sobre la cultura libanesa. Tengo ascendencia libanesa y siria, pero, digamos, no por portación, digamos, hereditaria, ¿no? de esta herencia es que me dedico al cine, sino que puse el ojo en la cuestión del Líbano por conocerlo y conocerlo de diferentes modos. Me parece un escenario muy rico en la producción, digamos, artística también, y no se lo conoce de ese modo. Este es uno de los sentidos. Está bueno. ¿Y vos también sos docente? Docente, sí, en la materia audiovisual también. Por eso es importante destacarlo. Y vos sabés que siempre estaba pensando cuando, si bien esto es un ciclo de cine libanés, como decías vos, Siria también está hermandado, son países hermandados. De hecho, acá hay un club en Rosario, el Sirio Libanés, al que he ido hace poco a cenar y se cena muy bien, pero no me quiero ir, pero digo, voy al hecho de la hermandad de ambos países, porque étnicamente prácticamente es la misma etnia, ¿no? Sí, pertenecen a lo que se llama... Culturalmente, y costumbres y demás. La región del Levante, se llama la región del Levante, antiguamente se llamaba, que es como, para que se ubique un poco el espectador, es lo que llaman Medio Oriente o Cercano Oriente, tiene varios apodos en realidad. Puestos históricamente por Occidente. Eso es algo más fino con respecto a la historia y es interesante verlo porque es la mirada de Occidente sobre Medio Oriente. Por eso lo llaman Medio Oriente como paso a Oriente, pero no se dicen somos medio orientales a ellos mismos. Y esta región que es Líbano, la antigua Palestina, hoy no compartida, digamos, zona bastante caliente y desconocida, lamentablemente no reconocida. Caliente más que nunca. Más que caliente, están desconocidos y bueno, lamentablemente están sufriendo una tragedia, realmente, una tragedia. Y bueno, nace allí, esta región se conforma con Siria, como te decía, Líbano, Jordania, y por allí cerca está Kuwait. Bueno, todos estos países están nucleados en esa región, pero también me gusta informar sobre los países de habla árabe. Se dice el mundo árabe porque los une la lengua y son 22 países. Es toda la franja norte de África, ¿no? No son pocos, digo. No son pocos, es muy amplio. Digamos, están hermanados por eso, pero cada país tiene y debería tener su soberanía, en realidad, porque son países diferentes. Es como decir que los chilenos, uruguayos y paraguayos somos todos del mismo país, y no. Claro. Porque hablamos en el idioma del conquistador, ¿no? de la lengua española, que nos une eso, en realidad, pero somos diferentes países. Entendido esto, tienen diferentes, digamos, cuestiones políticas, ¿no? Entonces, tienen diferentes también características que los definen y los diferencian entre sí, pero sí, tienen muchas características en común y bueno, aparte de la lengua, en Siria y Líbano tienen mucho que ver y hay muchas instituciones a nivel nacional de ambos colectivos, porque tiene que ver con las inmigraciones que se dieron al principio del siglo pasado y del otro siglo ya. Y fueron de libaneses y de sirios, por diferentes causas, ¿no? Es muy interesante todo lo que decís para quien no conoce un poco y para situarlo en un contexto, hasta si se quiere, histórico y geopolítico. Sí, exacto. Con respecto a este ciclo en particular que ustedes vienen desarrollando,
dos en una ahora van. La Dale. pregunta. Una es con qué periodicidad, tengo entendido que una vez al mes, pero vos me corregirás. Sí. ¿Y qué criterios de selección tienen a la hora? Porque generalmente son films con un alto contenido dramático y siempre está la cuestión política. O no sé si siempre, pero en gran parte. E histórica desde ya. Esa serían la 2 por 1. Está bien. Yo creo que ningún producto audiovisual, ninguna realización, ninguna película está exenta de ninguna de las cosas que nombraste. Ninguna. Cuando uno elige un tema, tiene que ver con una imagen, tiene que ver con una sensación sobre una imagen, una situación. Y esa situación, cuando la investiga, tiene un conflicto siempre. Siempre es humano. Siempre es humano. En cualquier parte del mundo que se trate, una buena película tiene que ver con poder lograr descascar a la superficie y encontrar en el fondo qué cuestión, qué cosa humana tiene en el fondo y qué valor está funcionando allí para trabajarlo dramáticamente, artísticamente, poéticamente, lograr una gran metáfora, que eso es lo que es una película. En este caso el Líbano es un escenario que a mí me subyuga mucho por su historia reciente, su historia centenaria y también su historia milenaria, porque justamente en esa zona se concibió, digamos, sería el primer sistema, vamos a decir, informático del lenguaje. Son los creadores del alfabeto. El paradigma del alfabeto lo crearon los fenicios. Claro, que estaban en esa región geográfica, claro, originalmente. Yo, para dar un ejemplo así, me lo imaginé así. Digo, ¿qué estos tipos, qué... y tipas, ¿no? También, porque no se reconoce a la mujer muchas veces y tiene su rol muy importante también en la historia, pero que después no, lamentablemente fue opacada, ¿no? A través del tiempo y la cultura. Esta cultura no es conocida, no es tan conocida, por ahí es citada en algún libro pero de paso, así, en los libros de historia de la escuela secundaria, pero no pasa de eso, de que los fenicios tenían barcos. Pero, grandes comerciantes. El registro que tengo. Claro, y también está esto bastante feo, que lo hablamos en ciertas conferencias así de orden internacional. Quiero después contar un poquito las dos instituciones, asociaciones civiles que estamos nucleadas en este proyecto de este ciclo. Que una de ellas, el presidente de CEDRAL, se llama el Centro de Estudios para la Diáspora, o sobre la diáspora libanesa, nuclea gente, vamos a decir, en red de muchas partes, no solamente del continente americano, ¿no? De Argentina y varias provincias, por supuesto, sino también del Líbano, hasta Estados Unidos. Ahora se va a armar un congreso, este Centro de Estudios de la Diáspora tiene muchas actividades vinculadas al Líbano y culturales y educativas, para que se reconozca el Líbano y se dimensione qué es de la vida de ese país a través de la historia también, ¿no? Porque hace poco CEDRAL hicimos, porque yo formo parte de las dos. Totalmente. Estoy de los dos lados del mostrador. No hay digamos, no hay dinero, hay sentido, lo que se vende sentido. Y bueno, por eso estoy en los dos lugares, me parece sumamente interesante. Ahora para el mes de septiembre se va a hacer el Congreso Internacional de Escritores y Lectores por el Líbano, y es un congreso que se realiza en forma itinerante, desde hace casi 10 años, va a ser el 9º congreso, con presentaciones de obras vinculadas al Líbano, de descendientes y no descendientes del Líbano, pero siempre que tienen como objeto central, por eso el objeto artístico para mí también desde el cine, al Líbano. Así que bueno, y para información, hay una población bastante importante en el Líbano de habitantes, de libaneses, pero es mayor, y eso es lo curioso y no conocido, la diáspora. La diáspora supera los 6 millones, creo. Serían más de 10 millones los habitantes del Líbano, un país de 220 kilómetros de largo. Me contestaste una pregunta que no te llegué a preguntar, sin que te la preguntes. Vaya la redundancia del trabalengua. Te ahorré. Más digamos, más millones en la diáspora que los habitantes propios que tiene el propio país. Dice Walter Mugir, así se llama el presidente de CEDRAL. Y coordinador también de coordinador claro, junto con él, ideamos, digamos, la posibilidad de construir este espacio que nos facilitó la Asociación de Empleados de Comercio. Gracias a este espacio estamos pudiendo hacerlo, y también debo decir, porque vos me preguntaste esto de la frecuencia de las proyecciones de películas,
bueno, construimos el espacio con empleados de comercio y vamos buscando lugares de tiempo en los espacios que tiene empleados de comercio también, porque tiene otras actividades como sindicales, y entonces, bueno, no está todo, tienen teatro, montones de actividades artísticas también. Variada y nutrida. Variada y nutrida. Pero para mí es muy interesante y muy querido también empleado de comercio, siempre por la preocupación por la gente, digamos, por lo popular, por lo político, por lo social. Todos estos temas que se entraman en las ficciones, siempre. Quedó pendiente y flotando esa respuesta, digamos, en lo que vos planteabas. No sé para dónde vos imaginabas, pero volviendo al tema de la génesis de las películas y del interés que tenemos nosotros en esto, de proyectar al Líbano a través de sus artistas, no es conocido el Líbano como escenario de producción artística. Sí, tiene una producción poética, hubo muchos poetas, mucha música en el mundo, digamos, árabe, más llamado mundo árabe. Que de hecho es muy, muy linda esa música étnica, yo le llamo música étnica, bueno, en este caso... Bueno. En realidad es mucho más amplia que étnica, porque el Líbano lo que tiene de interesante, estamos viendo esto, ¿no? También, y digamos, lejos de que sea una cuestión de fanatismo, sino una observación también estamos mirándolo de un lugar, no te digo científico, pero sí sociológicamente científico. El Líbano, así como fue víctima y es víctima de guerras, de enfrentamientos entre mal llamadas guerras religiosas, porque hay cuestiones políticas de fondo, intereses políticos geopolíticos en realidad en el lugar. Tampoco se conoce mucho eso, porque como que está lejos, ¿no? Aparentemente está lejos. Ahora la globalización nos trae en imágenes una sola mirada. A eso voy. Una sola mirada de aquel lugar. Y no esta otra que estoy planteando, que no pasa solamente por las comidas o por la cuestión étnica, por el baile, porque es una de las en cuanto a comidas, es una de las culturas más exquisitas a nivel mundial. Va mucha gente de Europa a buscar eso, ¿no? Esas comidas y la calidez del libanés, va a buscar cuestiones culturales. Yo creo que también, me parece a mí, va a buscar a ver cómo es y cómo puede vivir y cómo puede resurgir un pueblo cada vez después de una guerra, de la forma en que resurge, rescatando de algún modo parte de su historia, cómo en medio de todo ese conflicto conviven dos pueblos que en forma contradictoria permanente, una tensión permanente, que se da, y ahí pusimos el ojo en realidad, entre dos tensiones, y es Occidente y Oriente, están en el medio. Es como si pusieran un escenario en el medio y las guerras provocadas, estimuladas, apoyadas por los diferentes poderes e intereses, se dirimen ahí en ese escenario. Una especie de recreación de lo que fueron las cruzadas en su momento, ¿no? Para hacer una analogía. No estás nada equivocado, porque el año estuve en el Líbano, y conocí en el norte, en Trípoli, una de las gobernaturas, conocí la ciudad de los cruzados, porque han pasado por allí los cruzados también. Trípoli es actual Libia, ¿no? Líbano. Ah, Trípoli queda en Hay Líbano. 3 Trípolis. Ah, porque hay una históricamente, por eso se llaman 3 polis. Bueno, pero eso es otra historia. Me enteré por vos. Claro, Trípoli, entonces, pero en Libia ahí también había una Trípoli. Bueno, otra de la que vos decías, la de Libia. Libia está en África. Sí, es otro país. Norte de África. Norte de África. Sí, sí. En Argelia, Libia, Egipto, todos esos países, Túnez. Y bueno, me decías, volviendo, que habían pasado los cruzados por allí. Sí, también, porque digamos, cuando nace la última de las 3 religiones es la musulmana, digamos, en originarse, ¿no? Y bueno, en el avance, yo creo que no es el momento, me parece, para desarrollar todo esto, pero es importante que en esa, digamos, constitución del mundo islámico, en la historia, pasó una síntesis, porque es una cosa bastante larga, y tampoco, yo no soy profesor de historia, sí Walter, que estaría bueno que en algún momento podamos combinar, así como nosotros combinamos. Me parece interesante sí, es muy interesante tener esa mirada de él también. Bueno, yo lo que te puedo decir, y sí conozco, es esto, digamos, que
no sé si viste, ahora están de moda las series turcas. Sí, hace unos años ya. Hace bastante. Varios años. Hace novelas bastante. y series. Y ellos no pertenecen, digamos, a la lengua árabe. Ellos tienen su propio idioma, digamos, el turco. Lo que pasa es que acá se llama turco, nos llaman turco o descendiente turco. A todos los árabes. Hay una mezcla de... A todos los árabes, que cuando va al Líbano, mis primos me decían, bueno, pero primo, yo tampoco soy árabe, me dice. Bueno, estamos en problema, porque ¿cómo definimos la cuestión? Es cómico. En realidad está marcado muy fuertemente, lo difundió mucho el islamismo, el idioma, en toda la región, y vino hacia, digamos, hasta que conquistó en el 1453 Constantinopla. Estaba Constantino, estaba el Imperio Bizantino, que pujaba para el lado, le hago una síntesis, pujaba para el lado oriental y el islamismo iba para el lado occidental. Hasta que, bueno, lo vencen y se produce un cambio, digamos, en el eje mundial inclusive. Fue uno de los cambios muy importantes. Es un giro en la historia produjo eso, ¿no? Cuando se crea Estambul. Claro, ¿no? Estambul, lo conquista. La actual Estambul era lo que era Constantinopla en su momento. Claro. Quedaron, muy antiguas de esa época ya. Claro. Y lo interesante de todo esto, digamos, para volver un poquito a lo que es el cine, el arte, los elementos que uno toma para construir el cine, pero acá para verlo, ¿no? Interesante es el cruce que tiene todo eso, el cruce. Digamos, lo positivo no... hasta lo placentero diría es poder ver todo ese arte. Te digo, inclusive hasta en Turquía. Y yo creo que hubo muchos préstamos, como en todo, te lo puede decir un historiador, un sociólogo, hubo transculturaciones, ¿no? Y bueno, allá en aquella zona se dio esas transculturaciones que no solamente fueron por el idioma, sino por el arte que tenían, por los conceptos, por la sabiduría, por la poética, por la valoración de la música, qué sé yo. Irán, por ejemplo, otra cosa claro, no hablan en árabe, es farsi el idioma de los iraníes. Y son los iraníes son los creadores de las matemáticas, fundantes de las matemáticas. El Imperio Persa era gran extensión de Irán e Irak también. Claro, todo lo que se conoce como el backgammon, las damas, el ajedrez, tienen unos matemáticos brillantes porque tienen una cultura que le funciona mejor que el sistema digital la cabeza. Yo creo que hay una riqueza enorme en todas las culturas que estamos hablando. Y hay cruces, sí, y vas a ver que es parecido, ¿no? Te va a sonar árabe lo iraní, te va a sonar árabe lo turco, y de hecho que en Turquía, y acá hago la síntesis de la religión con Turquía para que se entienda, muchos conocen el idioma árabe porque rezan el Corán y se reza en árabe. Entonces estudian por eso. No. En la India también como segundo idioma se tiene el árabe. No sabía. Por la parte musulmana. Es muy difundido y parece que muy temido. Ya lo creo. Pero bueno, volvemos al Líbano, volvemos a la película que vamos a proyectar ahora. Sí, quería decir. Ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser la película que se va a proyectar este sábado 17 de agosto a partir de las 15:30. Exacto. Recibimos a la gente con un café. Nos gustaría recibirla con un anís árabe, también turco porque toman anís. Cafarnaum, el nombre. Cafarnaum. Que yo te decía fuera de cámara, te decía que me remitía a la Biblia, porque en algún momento cuando fui monaguillo o cuando estudiaban catequesis se nombraba como una ciudad bíblica, algo pasaba en Cafarnaum, no sé detalles, pero bueno. Yo no ¿Tiene sé algo que ver con eso? Sí, sé que sí. Lo interesante de Nadine Labaki es la directora. Nadine Labaki se llama así, la directora. Hemos proyectado ya una película, la primera del ciclo esta es la tercera que proyectamos aquí en Empleados de Comercio. Y se llamaba ¿Y ahora dónde vamos? También un interrogante enorme, digamos, que puede ser utilizarse, digamos, para pensar cualquier situación en cualquier momento, ¿no? Desde lo individual hasta lo social. Y ella lo toma para poder representar en esa película un conflicto aparentemente de aldeas y religioso, pero cuando se la entrevistó, así como me está entrevistando a mí, ojalá fuera el productor de esas películas porque son para mí unas joyitas. ¿Por qué no? El día de mañana, ¿quién te y tengo que hacer otra, porque si no sería plagio. Bueno, pero de ese estilo, digo, ¿no? Claro. Y me parece, la recomiendo porque es maravillosa. Y bueno, si bien no hay una producción profusa en cantidad,
en cantidad de películas en Líbano, sí es de mucha calidad. Y hay una idea muy fuerte en estos cineastas libaneses que estamos proyectando, que Nadim Labaki, para cerrar la película del día sábado, Cafarnaúm, que bien dijiste, tiene una referencia a lo bíblico, pero lo que ocurre en la película en realidad es una metáfora. Ella lo que siempre señala o quiere representar es el drama humano. Vi el tráiler, Vi el tráiler y tengo algo de idea. ¿Viste de algo? Lo que está diciendo. Y te dio, sí, claro. Sí. Y eso muy fuerte. Muy fuerte. Y ella, sí, muy fuerte. Lo logra. Yo creo que si nos sentamos a ver, uno lo puede rehuir, ¿no? Cuando vos buscas en Netflix o en alguna plataforma para ver una buena película, buscas para generarte sabiendo que las películas te generan un efecto, un estado de ánimo, buscas para reírte, para tal cosa. Bueno, se lo buscas por el efecto. Pero aquí, aunque el efecto se trata de una tragedia que le ocurre a un niño o a unos niños, en realidad cuando terminas de ver la película te deja con muchísimas preguntas, y eso es lo rico de la obra artística, y te lo dice en forma muy poética, extremadamente poética. Estuvo Nadim Labaki en el 2018, es premiada en el Festival de Cannes por esta película, y o Cannes, yo no sé francés. De hecho es de ese año en la película, por lo que estuve viendo. Claro, se presenta en Cannes, ganadora, y bueno, ya creo que estaba ella como jurado de Cannes, Nadim Labaki. Es una persona muy inteligente, es actriz, directora, guionista, trabaja muchos aspectos muy ricos, es muy rica. Las películas que hace tienen una riqueza enorme, están muy vivas, no son películas ni pancartas, ni mensajes directos, sino son historias de vida que las logra universalizar y emocionar. Estuvieron 15 minutos en Cannes para homenajear a esa película sola. Muy fuerte. No dejaron de aplaudir. Está en YouTube si lo querés buscar, o fíjate, y están, yo lo conté de minutos, como 6 o 7 minutos aplaudiendo de pie el público. Y el actor agradecido, porque Nadim Labaki en esta película creo que ella convierte en actor a ese chico que es protagonista, que anda a saber qué realidades detrás de su vida real ha tenido. Lo lleva de la mano y lo convierte en un actor impresionante. Bueno, es muy importante, y todo lo que estás comentando para quien esté viendo, y bueno, hacer hincapié que con entrada libre y gratuita todas las películas de este ciclo, y esto va a ser, bueno, el sábado 17 de agosto, este sábado, acá en Empleados de Comercio, tempranito, porque bueno, horario de invierno, 15-30 horas, que nos esperan con el cafecito. Conmemoramos el 17 de agosto también a General San Martín, por lo tanto va a ser una fecha heroica para nosotros también. Totalmente. Hay muchas cosas hermanadas entre Líbano y Argentina. En la época de Perón, él fue el que trajo el primer presidente, mejor dicho, es la primera vez que un presidente del Líbano viene a Argentina y se crea la embajada del Líbano en Argentina. A partir de ese gobierno. Desde detalle no menor. No menor. El Líbano se independizó en 1943 el mandato francés. En plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial. Porque en 1943 ya terminando, pero ya es harina de otro costal con eso de la Segunda Guerra eso sí. y la repartija del Medio Oriente. Ese es otro tema. Es otro tema. Pero bueno, conocemos, estamos muy metidos en esto, disfrutando y sabiendo que nos espera siempre en esa cultura. A vos te esperan, a vos también. Que le agradecemos, acá nos está filmando. Muchísimas gracias a todos. Yo soy también técnico. Ser realizador audiovisual y ser cineasta es ser técnico. De hecho, él es técnico y periodista también. Ambas cosas. O sea, extraordinario. El conocimiento está detrás de cámara y el logro está detrás de cámara. Totalmente. Ahí está en el ojo, en el oído. Ya dijo Chabuca Grande, ya me voy a Perú ahora. Me quedé pensando con respecto a Nadim Labaki. Sí, te lo pregunto ahora porque ustedes ya me iba a desviar por el lado. Ya habían creo que exhibido una película de ella en la que actuaba, ¿puede ser? ¿En este ciclo? Sí, no te digo... en la primera. ¿Y ahora dónde vamos? Ella es protagonista en esa película. Ella es actriz. Eso fue el año pasado. Y trabaja en producciones... este año. La primera del ciclo de este año. Proyectamos 6 películas por los espacios que hay. Podríamos proyectar más películas. Hemos recibido un par de informaciones sobre unos documentales muy interesantes también. La idea es construir este espacio y
y continuarlo, ¿no? Continuar enriqueciendo con estas producciones del Líbano, cada vez más para que se conozca. Y en este momento que está tan tenso y se desconoce, digamos, el estado de un país en el que está entrando de alguna manera siempre siendo amenazado en guerra, y cuando lo nombrás hay gente que no tiene idea y piensa que, sí, un país siempre en guerra. Sí. Y entonces yo, bueno, una conferencia que me invitaron para charlar, yo tomé una película producida en Estados Unidos, y no es para hacer de plano de una crítica a Estados Unidos, pero sí al pensamiento hollywoodense y al pensamiento comercial, ¿no? Y mercantil, digamos, que tiene el cine. Yo veo Netflix, pero la mayoría de las producciones tienen, digamos, no tienen una factura como estas películas. Este es un cine que es independiente, y no por eso, como muchos pensaban de los espectadores que vinieron salieron sorprendidos de la sala, llorando, riendo, dicen, es genial, no sé si va a poder otra película superadora a la primera, y ahora ¿dónde vamos? Y vinimos con la segunda, con El Insulto, que es de Ziad Doueiri, un libanés que en la época de la Guerra Civil, se dirime todo. En la Guerra Civil fue en el 75, mucha gente se exilió, salió, en esa familia estaba ese otro director que vive en Estados Unidos y se formó en el lenguaje de Estados Unidos, pero no pudo dejar de tener la cabeza en el Líbano, y hizo esa película que ganó un Oscar, o sea, El Insulto. No, me contestaste otras preguntas que te iba a hacer, y está buenísimo. Porque te leo la mente. Realmente hay una conexión ahí. No, la reacción del público, y me lo estás diciendo, al ver cada film que ustedes proyectan. Claro, y hubo gente que se repitió, y a la salida, porque lo esperamos siempre cuando llegan, y a la salida, que es un poco de cultura libanesa, me gustaría que lo conozcan. Yo decía, no, le decía a mi vieja, vos tenés que ir al Líbano, tenés que conocer la cultura de donde yo vengo, me dice, porque, bueno, sí, yo me quedé con vos. Y cuando estuve allá, conocía todo, porque mi vieja, desde las comidas, que Dios la tenga acá, en su santa gloria, en árabe se dice Allah yarhama, fue una maestra, digamos, en poder traer la cultura, no solamente en la comida, sino en la resistencia, ¿no? Y en la lejanía de un país del cual yo no me hubiera ido nunca, pero nunca. Porque de arranque, yo creo que uno de los lugares más bellos del mundo, porque no es perfecto, pero tiene todo. O sea, el turismo lo vende de una manera, nosotros estamos mostrando otra parte. Queremos evitar, es algo quijotesco, quisiéramos poder evitar que siga entrando en conflicto, quisiéramos poder evitar, y queremos mostrar que el arte puede colaborar en muchos aspectos. Queremos informar que no hay 4,5 millones de libaneses allí, hay 6 millones en toda la diáspora, en todo el mundo, que viven de un imaginario que es el Líbano. Es un imaginario histórico que está sostenido. Hay una cantante, Fairuz, que tiene 90 años, que es como similar a Mercedes Sosa nuestra, que este año se la va a homenajear en este Congreso de Escritores, que por otro lado se está haciendo, se va a hacer ahora en Mar del Plata. Y ella, bueno, es la exponente artística más importante del Líbano, ha tenido giras mundiales, ha tenido un nivel de espectadores y público mayor que Frank Sinatra y Madonna en la misma noche, en Estados Unidos estoy hablando. Digamos, no se conoce todo eso, pero el mensaje que tiene el Líbano, yo creo que de alguna manera, para cerrar una síntesis, nos gustaría que fuera un modelo, un modelo de poder convivir en el disenso, porque a pesar de que se ve y te muestra en la guerra como único, tiene una cultura que tiene mucho para dar, mucho para decir, es muy receptiva, es muy generosa, y siempre, digamos, yo le digo al Líbano Fénix, porque todos sabemos que hay una cultura de, no sé cómo, ayer nos peleamos entre los cristianos y musulmanes, ¿no? Y se mataban entre hermanos por causas externas y por decisión propia también. Pero al otro día están arrepentidos. Eso lo muestra en la película de Nadine Labeck, en la primera, entendiendo que el acto violento no sostiene nuestra cultura. Nos estamos matando entre nosotros. Y esto está pasando en todo el mundo. Y bueno, nada, vamos a seguir trabajando por estas cosas que son preciosas realmente. Ya te digo que son centenarias, milenarias, que no es un dato histórico, que la gente, si lo conociera, te puedo asegurar que no haría falta que intervenga la ONU ni nadie para que haya soberanía y paz, porque carece de soberanía el Líbano, lamentablemente, y tiene adentro
una piedra preciosa de cultura. A eso vamos. Bueno, Daniel, muchas gracias. Y bueno, te deseo lo mejor, les deseo lo mejor para este sábado. Yo no voy a estar presente porque no puedo, si no me hubiera encantado, pero no va a faltar oportunidad. Así que el mayor de los éxitos con la nueva exhibición y que continúe con este hermoso ciclo de cine libanés. Ojalá, y bueno, te esperamos igual. Te esperamos igual la próxima. Gracias.